Estamos en comunicación con Ernesto Agassi, es ex senador del Movimiento de Participación Popular y ex ministro de Ganadería de Uruguay. Ernesto, ¿cómo va? Te saluda todo el equipo de Todo Marcha Acorde al Plan aquí en Radio Con Vos en Argentina. Obviamente bueno, lo primero que queremos consultarte es qué deja Pepe Mujica a Uruguay y por qué no a la región y al mundo. Bueno, es un gustazo estar en contacto en Radio Con Vos. Nosotros sabemos de la peripecia de ustedes. Y bueno, hoy estamos tristes porque se va. Sabíamos que se iba. Faltaba poner el día nomás. Y nos deja muchas cosas. Nos deja muchas cosas en el Uruguay, nos deja muchas cosas en Uruguay y Argentina. Él fue un incansable defensor de nuestra hermandad. Yo decía permanentemente, somos de la misma placenta, decía. Y dejó cosas para América Latina y para el mundo. Fue un grande. En realidad, el legado de Mujica, nosotros somos compañeros de militancia, decidimos todas las cosas juntos, las hicimos juntos, colectivamente. Entonces, de repente nosotros no somos los más adecuados para hacer un balance de su vida, porque no somos objetivos, ¿no? Ahora, Ernesto, recién justo hablábamos, porque es inevitable pasar, por supuesto, por el repaso de su historia en su pasado tupamaro y la reconversión a haber sido elegido democráticamente como presidente de Uruguay. Vos que viste justamente todo ese camino, ¿no? Esa línea de tiempo. ¿Qué nos podés contar de esos años? Mira, una cosa que me parece importante para nosotros como latinoamericanos, ¿no? Él tuvo siempre una concepción muy dinámica de la política, porque él empezó a militar incluso antes enseguida que terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando en el Uruguay había unas políticas de equilibrio en la sociedad más o menos como las que había en la Argentina en la época peronista original. Así que él de joven se alistó en las filas del Partido Nacional junto con otros dirigentes, pero siempre planteando, y eso lo planteó hasta el último día, en el centro de la política la cuestión nacional. Eso fue una cosa bien típica de Mujica en el escenario político nacional. Después vino el periodo de la firma de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y la destrucción del tejido social uruguayo. Uruguay había avanzado mucho en la generación de clase media y en los derechos de los trabajadores. Así que él pasó esa etapa que fue la etapa de las confrontaciones más grandes, de la persecución a los sindicatos, de movilización social, de organizaciones en los barrios para defender los derechos de la gente, de el gobierno y el poder que respondía frente a la movilización con represión y con cárcel. Ahí surgieron varias organizaciones de lucha armada, Mujica estuvo en una de ellas, fue la más grande a la postre. Él después pasó la etapa de la dictadura, casi que no la vivió porque estuvo adentro de un pozo todo el tiempo. Y después vino la etapa posterior a las dictaduras latinoamericanas, cuando el Plan Cóndor en realidad no tuvo éxito y se desarmó, y vino la etapa de la lucha de masas abierta en todos nuestros países, la lucha política. O sea, con lo cual yo quiero decir, él participó en muchas etapas de la historia política del Uruguay. Sí, por eso lo interesante es su historia. Decinos una cosa, Ernesto Agassi, ex senador del Movimiento de Participación Popular y conoció mucho a Pepe Mujica. ¿Te sorprenden o no? ¿Eran completamente esperables las manifestaciones que están llegando también de la centro-derecha latinoamericana, muy particularmente de la uruguaya, ¿no? Donde incluso los que eran sus rivales políticos están diciendo cosas lindas sobre Pepe Mujica, elogiosas. Y de la derecha también. Sí, claro. Sí. Porque en realidad... ¿Te sorprende o no? Digo, esa era la pregunta, Pepe, ¿o es lo que construyó? Una cosa que tenía Pepe, que lo construyó, me parece, y que no es común en América Latina, él no tenía espejo retrovisor. Nunca se quejaba de lo que pasó. Siempre estaba trabajando para lo que va a pasar. Y eso se lo reconoce todo el mundo. Porque viste que cuando te pones a mirar para atrás, encontrás culpables y perdés el tiempo, ¿no? A veces hay que analizar lo que pasó para sacar conclusiones para adelante, pero él fue un seguidor de la historia nacional y de la historia latinoamericana, y eso lleva implícito que tenés que tener una interpretación de lo que pasó, pero nunca pasaba quejándose porque lo torturaron, ni porque le pegaron tantos balazos, ni porque lo tuvieron en un pozo encerrado donde se volvió loco. Nada de eso él lo cobraba. Siempre estaba afligido por el mañana. Vos sabés que eso es un mensaje interesante, sobre todo la gente joven
sin darse cuenta, ¿no? En realidad lo atraía eso, de alguien que no está puteando por el ayer, sino que está construyendo el mañana, ¿viste? Me parece que eso es un valor importante. Y el otro valor importante que me parece que eso también hay que valorarlo, y eso lo valoran sobre todo los europeos y países más grandes, que el Uruguay es un país chiquitito, ¿viste? Es más chico que Santa Fe, ¿no? Fue tener claro que la política es una cosa de todo el mundo, no es de una casta privilegiada, no es de gente que se viste bien y usa perfumes caros y habla difícil. La política es algo que nos compete a todos, y todos tenemos que estar preocupados por la política y opinar sobre los temas y discutirlo en todos lados. Aquella decisión que tuvo el MLN cuando pasó a la lucha de masa abierta, de empezar lo que llamábamos las mateadas, ¿no? Bueno, ustedes toman mate con la pavita, nosotros tomamos con el termo, ¿viste? Entonces, fue una decisión de la dirección de agarrar el mate y el termo y ir a las plazas a hablar con la gente. Y se hacían reuniones bastante interesantes donde se hablaba de cualquier cosa, pero achicar esa distancia entre la política y el ciudadano, achicarla, ¿viste? Hacer que la política le pertenezca. Eso es una tarea difícil. Estoy seguro que van a estar de acuerdo conmigo, que es una tarea que no es sencilla esta. Porque los políticos suelen vivir en un castillo de cristal donde discuten entre ellos y usan palabras que los demás no entienden, ¿no? Pero en realidad a ellos lo eligió la gente y a la gente se deben. Están ahí porque la gente los puso, y su tarea tiene que ser en parte estar ahí y en parte estar con la gente, explicando y pidiendo opiniones sobre lo que van a hacer, ¿no? Es un mandador mandado, decíamos nosotros. Ernesto, te queremos agradecer mucho por estos minutos en este día especial. Te mandamos un gran abrazo desde Argentina, ¿eh? Bueno, un abrazo para ustedes, les deseo la mayor de la suerte en la pelea que tienen ustedes generacional, y esperemos que nos vaya bien a todos, hermano. Gracias, un abrazo. Gracias. Ernesto Agassi, ex senador del Movimiento de Participación Popular, ex ministro de Ganadería de Uruguay, y conoció mucho a Pepe Mujica, incluso desde su época tupamara.